2025. Peregrinos de la Esperanza. Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a su podcast favorito, Fe en Buena Onda. Presentate por allá, José Ángel. ¿Quién sos? Hola, mucho gusto, me llamo Daniela Benéndez. ¿Y usted quién es, caballero? Mucho gusto, yo soy Alex Escoto. ¿Y usted quién es? Hola, soy Oscar André Calix. Me voy a presentar de último. ¿Usted No, quién es? no. Mucho gusto, soy Moisés Suazo. Y su Falta el pre- chino. Y su presentador, Alexa Meribel. Al revés, maje. Era el chino. El chino. No, ahora ya podemos continuar con ese podcast, ya que Es estamos en cierto, sintonía. Y qué bien que estamos aquí un poquito animados, alegres. Sin embargo, el tema de hoy es algo complejo también de abordar porque va a ser basado en esa experiencia personal que hemos tenido respecto al servicio. En este caso trata sobre el burnout espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El cansancio, la fatiga, cuando realmente ya nos agobiamos del servicio. Y para eso vamos a preguntarle a José Ángel. José Ángel, ¿en alguna vez dentro del servicio en la iglesia te has sentido cansado o agobiado? Sí, muchas veces, prácticamente todo el año pasado lo pasé así. Inclusive después de que iniciamos el podcast en junio, me sentí súper agotado, desmotivado. Tanto por la gente, me sentí súper bajoneado, ya sea por las actitudes de la gente que te hacen como desanimarte, porque te hacen como sentirte menospreciado, o sea, como que no sabes nada, o simplemente sus actitudes son cosas que no ayudan. Es algo que a mí me afectó bastante el año pasado y algo donde yo me sentí agotado, porque muchas veces solamente venía a poner el rostro, me traían jalado. No jalado, pero sí me traían como que por puro compromiso. Entonces, a mí personalmente eso. Qué excelente. Y bueno, como nosotros sabemos, hay distintos tipos de cansancio. Y Moisés es una persona que tiene mucha experiencia dentro de la iglesia donde lo miran. Entonces, en su experiencia le vamos a preguntar, ¿en qué momentos te has sentido cansado vos en el servicio? Pues en lo que llevo de la iglesia, hace tiempo, es cuando yo empecé a decirle sí a todo. Cuando yo le decía sí a todo, yo sentía que no tenía tiempo para nada, entonces no sabía cómo distribuir los tiempos. Entonces no le daba el 100% a uno, el otro le daba como el 20%, el otro le daba como el 10% y así sucesivamente. Entonces, más de algún momento, pues yo sabía que iba a colapsar. Entonces, y lo peor que en mi caso, no solo fue a colapsar como un movimiento, sino que en todo. Entonces me tuve que retirar para tener esa ¿cómo se llama? Ese espacio para mí. Esperemos que el chino se termine de comer la semita. Ahora. Un aplauso al chino para que abra la semita ahí. Hace silencio. Aprovechando que tenemos a la hermana Daniela Odilí, le vamos a hacer una pregunta desde el área psicológica, aprovechando que tenemos que sacarle el jugo que estudió esta cipota. Voy a empezar a cobrar. Y dar malos consejos y todavía quiere cobrar. Entonces vamos acá. ¿Qué se puede entender por burnout, Daniela? Normalmente en psicología se utiliza más en psicología organizacional o en el aspecto laboral. Es el cansancio que una persona puede sentir debido a la presión que se impone y que le imponen, ¿verdad? En una empresa, en un trabajo o de acuerdo a algunas asignaciones o tareas. Y entonces la repetida presión de esas tareas es lo que provoca el cansancio y al final, como mencionaba Moisés, terminan explotando, por así decirlo, de tantas asignaciones, de tanto trabajo y tal vez no rindiendo al 100%. Es una fuente desbordante de sabiduría. Sí, Daniela, la verdad. está bueno ese título. Y le vamos a preguntar a Meribel. ¿Está cansada, Meribel? Le vamos a preguntar, ¿alguna vez has sentido que no podés con un servicio? ¿En qué momento has sentido que no puedes con el servicio? Ay, no, gordo, corta eso. Aquí no vamos a cortar nada. Vamos a full. Dale, ya relájate. ¿Qué es vos? Pues relájate. Ni modo. Dale. Vamos a hacer aquí, mientras tanto, vamos a poner aquí, no mentira. Apúrate. La cita bíblica. Repetímela, por favor.
Ya me olvidé lo que le pregunté. Y si alguna vez has sentido que no podés con algún servicio, donde ya decís, estoy fuera. Sí, sí, más que todo por mis estudios, cuando he estado saturada y sentía que no me abarcaba el tiempo en el movimiento, sentía que no me abarcaba el tiempo, entonces yo decía, yo les decía no, aquí porque el tiempo no da y no puedo estar jugando entre si voy y no voy, si voy y no voy, entonces mejor no. Y por eso es como, más que todo es por el tiempo que me consume la universidad. Aquí dentro del podcast, ¿alguna vez has sentido así, ese cansancio? Sí lo sentí cuando estaba en mi práctica, lo sentía porque madrugaba y qué desesperante es estar tratando con personas difíciles, pero a pesar de eso siempre venía porque Moisés me traía, porque sí muchas veces decía como, ay no quiero ir, incluso le decía a él como no quiero ir y me decía, bueno, no vayas. Apoyo. Pero siempre me iba a traer, entonces es como que no vayas, pero que se afuera. Me jalaba, pues. Entonces, sí. Hay muchas cuestiones dentro del cansancio espiritual dentro de la iglesia, pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué razones han sido esas para que ustedes se puedan sentir cansados? Y quisiera comenzar con Moisés. Bueno, yo siempre decía que la gente que te rodeaba, uno cuando entra a la iglesia a veces piensa que está rodeada de la mejor gente posible. Más cuando ingresas a un grupo de oración, que uno empieza con un grupo de oración, antes de ir a misa iba con un grupo de oración y te llevaban a misa. Pero después comprendí que al final vos no estás ahí por la gente. Cuando tú tienes la idea de que tienes que ir por Cristo, por Dios, ese cansancio se te tiene que ir sí o sí, pero a veces uno pensamos que la gente es la que te está como alejando o viniendo directamente. Yo creo que es uno de los motivos. Ese es uno de los motivos cuando uno se siente cansado espiritualmente. Y Daniela, ¿qué otra razón podría haber para tener un cansancio? La falta de compromiso. Siento de que a veces también tenemos malas percepciones. Mi percepción de servicio tal vez no es la misma percepción de servicio que tiene Moisés o la misma que tiene Alexa, ¿verdad? Entonces, tal vez en algún momento se mencionaba como a veces damos bastante, damos cuerpo y alma, como decía Alexa en algún momento, y sentimos que los demás no. O sea, a mí personalmente sí me molestaba en algún momento cuando habían coordinadores que estábamos trabajando para algún equipo, para alguna actividad, y era como, Daniela, ¿puedes hacerte cargo de tal actividad? Es que tengo un compromiso con mi familia. Y tal vez habían actividades donde yo faltaba a los cumpleaños de mi familia porque sabía que tenía una responsabilidad, pero la coordinación era como, ya no. Entonces sí siento de que la falta de compromiso hace que uno se canse porque no siente apoyo. Y se los mencionaba yo en algún momento anterior a ustedes cuando todos somos el apoyo de todos. ¿Por qué? Porque si estamos aquí y yo solo me encargo de hablar y los demás no hacen nada, al final uno se va cargando más porque quiere llevar la carga a cuestas solo. Y hay que recordar que la carga es de todos, pues. Y entonces, si todos ayudan, la carga se vuelve más liviana. ¿Has sentido, José Ángel, en algún momento que ha sido relevante el ánimo que te puedan dar otras personas para no cansarte? Sí, demasiado. Creo que eso es lo que mantiene a un grupo juvenil vivo, movimiento, lo que sea. El ánimo de las personas y la compañía a la hora de pasar cualquier momento. No es necesario como hablar de tus cosas o problemas, o sea, simplemente con el acompañamiento se siente la ayuda, se siente la motivación, se siente desde el momento en que te dicen a vos que están orando por vos. Si sos una persona que de verdad toma la oración algo muy maduro, sabes que no hace falta unas palabras de motivación por un mensaje de WhatsApp o cualquier cosa. Simplemente con sentir la oración de la otra persona, eso ayuda mucho para que vos te mantengas firme en el camino, en el servicio, en todo eso que vos estás dando. Muchas veces eso pasa, nos desanimamos porque sentimos que la otra persona pues no está con nosotros, no nos ayuda, no nos sentimos a gusto sirviendo con esas personas porque no lo conozco, no tengo confianza con esa persona. Pero al final de cuentas, si vos tenés un grupo juvenil y tenés tus hermanos que te atraen, que te unen, te jalan, como así lo hicieron conmigo, yo me siento súper motivado, súper bien.
termino haciendo las cosas. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y usted que está en casa viéndonos, déjenos en los comentarios qué motivos, razones o circunstancias ha tenido para sentirse cansado dentro de un servicio. Y voy a aprovechar el espacio también para la edición ahí, acá, que pueda dejar una cita bíblica que dice más o menos: anímense los unos a los otros, y después vamos a dar otra cita bíblica que nos regaló el Padre Samuel, y le vamos a dar un saludo al Padre Samuel también porque nos invitó a cenar el día de hoy una pizza. Estaba rica la pizza, Hipotes. Gracias por alimentar nuestros estómaguitos. Agradecemos al Padre Samuel por alimentar estas almas decadentes. Y continuamos con el podcast. Y para esto quisiera hacer un espacio y comentarles como la experiencia personal. Yo considero de que uno sí se cansa. O sea, vos te puedes cansar, obviamente. Y hay un momento que uno necesita como botar esa energía negativa que andas cargando, porque servir conlleva lidiar con distintos caracteres de personas, distintas situaciones, ya pueden ser económicas, de tiempo, como lo mencionaban, porque los tiempos cambian. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día tienen responsabilidades muy grandes en su casa, pues les toca trabajar a muy corta edad, no es como antes, y Moisés sabe que es cierto, que uno salía quizás del colegio o la universidad y ya no tenía nada más que hacer. Hay muchos jóvenes hoy en día que llevan sus estudios y a la par del trabajo, y quizás el fin de semana es el único día que tiene para descansar. Sin embargo, quiero que nos pongamos en contexto, todos los que estamos acá, cuando alguien está coordinando. Porque si la persona que está de servidor, por así decirlo, se cansa, también los coordinadores se cansan. El coordinador tiene que fungir del rol de animar, tiene que fungir el rol de orar, de distribuir, de hacer calendario. Y es inclusive bien fuerte el hecho de que mucha gente ve en el coordinador una imagen de servicio. Porque yo he visto, ¿verdad?, que dicen: si el coordinador no va, yo no voy. Entonces, la pregunta sería, vamos a preguntarle a Alexa, que la miro bien animada el día de hoy con este tema, es: ¿qué consejo podrías darle a una persona que ya se siente cansada espiritualmente? Pues es que, el cansancio espiritual, va. Pues el que me daba el Padre Eugenio, lo quiero mucho, Padre, era que cuando uno siente que la llamita de la fe se le está acabando, que le eche ganas. O sea, así como cuando dicen que no me voy a dejar vencer de la tristeza o de la depresión, de la ansiedad, pues de lo mismo, no se dejen vencer del enemigo, porque es el causante de ese cansancio espiritual. Y si te dejas dominar, pues nada, perdés. Entonces, más que todo, que aprendan a disfrutar las misas, las horas santas, el momento en comunidad con sus jóvenes, que aprendan a sentirle el sabor, como me decía el Padre Eugenio, no solo ir porque me toca ir, no solo ir porque me dicen que vaya, sino ir porque realmente lo disfruto y realmente me gusta eso. Entonces hay que saber, así como le buscan el gusto a la comida, pues así de la misma forma hay que buscarle el gusto a las cosas de Dios. Un bombazo. ¿Cómo anda la hermana Meris? Es del Padre Eugenio ese. Sí. Bien, la hermana Meris. ¿Y usted qué podría acompañar? Así es, Oscar. Moisés, ¿qué Bueno, podría ahí añadir? Yo creo que si uno espera que lo motiven, yo creo que es una de las fallas que hemos tenido siempre nosotros, que siempre esperamos que ese hermano nos motive para hacer algo, y la verdad que no debería de ser así. Como decía el chino, hay que automotivarse para hacer las cosas. Y siempre yo pongo el ejemplo de que, yo pongo el ejemplo de mi trabajo, que a mí me gusta lo que yo hago. Y si a mí me gusta lo que yo hago, a mí se me hace más fácil hacer las cosas. Porque cuando yo escucho a la gente diciendo, eso no me gusta hacerlo, se te va a hacer más difícil, pues te estás quejando siempre. Entonces, así es el servicio con Dios. Cuando vos vas por Dios, porque te gusta hacer las cosas, se te va a hacer más fácil. Entonces no vas a tener ese tipo de cansancios directamente. Y como lo que decía Daniela también, que a veces es bien complicado, como de los servidores y todo demás, o vos con lo que decían de los coordinadores, que los coordinadores tienen una batuta bien grande, y eso siempre los he admirado a ellos, que tienen que lidiar con tanta gente que también que hay gente que está desanimada, y eso debe motivarlos, pero creo que al final nosotros tenemos que comprender que tenemos que automotivarnos para hacer las cosas. Como mi mister, cuando yo la motivo, le digo,
tenés que ir a... Al podcast. ¿Ah? Al podcast. Tienes que ir al podcast, tienes que ir a tal, y allá estamos jalando. hace caso. Allá vamos. Y si ella me dice, vamos a tal lado, vamos pues. Porque al final eso es jalar al hermano, como el chino dice. A veces, Aunque no querrás. Lo que decía el chino, que nosotros lo estamos llamando para que venga, pero él va. O sea, no es que lo vamos a tener con una soga, ya va, vaya, venite. como un palo o con una faja. Pero él viene, pues. Entonces, poco a poco él se va a ir adaptando a esta situación y lo que decías vos también, que tenemos muchas cosas como en el trabajo, tenemos esto, tenemos lo otro y tenemos lo demás. Dios va a poner todo un encaje ahí y se te va a ir bien. Antes de que continuemos con los breves consejos que estamos dando, también hay que entender el hecho de que muchas personas se sienten molestas cuando alguien no quiere servir. Y considero que la responsabilidad y la madurez espiritual también juegan un rol muy importante. Porque el hecho de saber vos dónde está tu capacidad en ese momento, tanto de tu corazón y de tu alma, va a jugar un rol muy importante en el servicio que estés haciendo. Es difícil decir que no en cuestiones de la iglesia, inclusive hay gente que se enoja cuando alguien no quiere servir, pero es mucho más prudente recibir en ese momento ese no que un servicio a medias que quizás nada, pues. Entonces, para que lo vayamos considerando, porque a veces que Daniela menciona algo muy importante, de que queremos servir, pero no es a fuerza tampoco, pues. Es algo que tenemos que amar, así como lo decía Moisés también. Continuamos con el hermano Joche. Hermano Joche, ¿nos puede comentar usted qué consejo podría darle a una persona que esté pasando por una situación de cansancio en el servicio? De burnout. Burnout. El hermano Joche, uno de los títulos más feos que me han puesto. Por favor. ¿Qué consejo le puedo dar a una persona así? Es bien complicado, fíjate, porque muchas veces, así como hablábamos de los coordinadores, el coordinador también se siente cansado y muchas veces se siente él con la carga encima. Cuando se le obliga al joven a trabajar, a servir, se siente frustrado y se siente como amenazado a irse porque como no siente, no le da prioridad al servicio de Dios, no le da prioridad porque como no le están pagando, si fuera un hostigamiento, bueno, no un hostigamiento, porque al final un hostigamiento del trabajo, yo sé que lo hace porque lo están pagando, pero como aquí no le están pagando es bien complicado decir al joven de que de verdad haga y que de verdad se motive él solo. Lo que yo le podría decir al joven es que se rodee de esas personas que de verdad le sumen dentro de la iglesia, que no venga buscando perfección aquí, porque aquí no hay ni perfección y la crítica es lo que más hay aquí. Pero, si vos tenés el corazón digno y tenés muchas ganas de servir a más jóvenes, mostrate al Señor tal y como sos. Esa es una manera de sanar esa mente y ese corazón que vos tenés y la manera de cómo ver a la gente de la iglesia. Porque muchas veces los puedes poner en un altar o qué sé yo, pero no es así, sino que vos venite a presentarte como sos, ya sea si tenés actitudes, si tenés tatuajes, si tenés lo que sea, mostrate como sos y vas a ver cómo te vas a sentir tan bien aquí. Nada más. Del gordo no estás hablando. Brevemente, con nuestra hermana Daniela Odili, ¿qué consejo podrías darle a los jóvenes que en este momento se sienten cansados del servicio? Fíjate que antes solo quería comentar algo que me recordó algo que mencionó Moisés y era cuando ponían el ejemplo de los coordinadores. Que los coordinadores no solo estamos llamados a llevar una responsabilidad de planificación, de organización, etcétera, sino un ejemplo personal. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos o dejemos de hacer o que la gente mal piense que estamos haciendo es algo que ahí está el dedo señalando, ¿verdad? Porque si salgo en la noche, si no hago tal cosa, si no voy a misa o si no me confieso, si no me miran comulgar, va a ser algo que la gente va a estar viendo, ¿verdad? Y a veces ese también es un peso que cargamos intrínsecamente. ¿Qué consejo les puedo dar? Desen la oportunidad de enseñar todo lo que saben. ¿Por qué? Porque no somos perfectos,
no somos indispensables, no somos las personas que vamos a permanecer mucho tiempo dentro de los lugares donde estamos y por ende que otra persona venga a aprender de lo que yo estoy haciendo y aprenda de mis errores, le da la oportunidad a nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar aquí siempre, vienen muchas más personas atrás de mí y si yo puedo enseñarles lo que aprendí en el camino, qué mejor cosa. Entonces siento que eso es una de las cosas que yo aprendí en algún momento cuando estuve a cargo de ciertas personas. Yo les enseñaba y no solo eso, sino que les transmitía el amor que yo sentía por lo que hacía. Porque como decía el chino, aquí no nos pagan, ustedes miran estas cosas y realmente no nos pagan nada económicamente, ¿verdad? Pero es eso, es transmitir todo el amor que sentimos porque tarde o temprano nace el amor también en otras personas y aprenden a hacer las cosas incluso a veces mejores que nosotros y ese pues para mí es el legado que uno puede dejar. Hoy andan iluminados en ese podcast. Demasiada sabiduría he estado recibiendo a lo largo de esta jornada. Pizza. Fue la pizza que nos regaló el padre Samuel. Algo le hizo el padre. Venía bendecida de amor y de sabiduría. Y mientras aquí la gente sigue disfrutando que el padre Samuel nos dejó, vamos a pedir en la edición aquí que coloque la cita bíblica que nos regaló el padre Samuel y no sé si la hermana Meris nos puede regalar las palabras que dice la cita bíblica, por favor. Claro que sí, Oscar. En San Marcos 6, capítulo 6, versículo 31-32. Vengan, Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita la lectura, la verdad que nos acaba de regalar nuestro Señor Jesús a través del Padre Samuel que nos ha regalado esta lectura y creo que es un llamado para todos, ¿verdad? Inclusive para nosotros que estamos aquí en el podcast de darnos un break, de una relajación, de poder compartir con nuestra familia, de poder compartir con nuestros amigos. No todo es servir, no todo es, en este caso, no crean, es cansado trabajar en redes sociales, bastante cansado de hecho. Sin embargo, no es saludable tampoco para nuestro bienestar. Una de las cuestiones que me marcó a mí muchísimo dentro de mi caminar en la iglesia, saludos a doña Noemí, fue el hecho de que si no te preocupas por vos mismo, no puedes preocuparte por los demás. Entonces, que estas palabras que han resonado en mí siempre, y qué bonito recordarlo el día de hoy precisamente, porque todos nos sentimos cansados, que podamos tener un espacio de, ya trabajamos por el Señor, pero también nos merecemos ese break. Y a la gente que es excesivamente servidora de todos, esa gente que le encanta servir y pues que mira un lugar seguro en la iglesia, me despido con una frase de Don Bosco: ahora hemos de trabajar, ya descansaremos en el paraíso. Saludos y muy buenas noches. Buenas noches.